no cierra la fecha. Queda un partido, Ñublense con La Serena, que se juega hoy a las 8:30. Pero ayer, querido Nico, primero, la sorpresa la marcó el Audax italiano, que va a domicilio a un terreno muy complejo y derrota 2-1 a Cobresal en El Salvador. Melipilla, que le empata a Wanderers, y la derrota contundente de Huachipato como local ante Curicó. Resultado, dentro de todo, bastante sorpresivo, sobre todo la amplitud de la victoria curicana. Sí, bueno, aquí estoy todavía contestando algunos mensajes de WhatsApp de ayer, que todo, de verdad estuvo súper difícil. Claro, el apagón. De esos que se van quedando al fondo ahí del hilo y después dicen, pero te escribí, se me olvidó. Oye, los partidos de ayer, de verdad, no sé si por al menos el partido de Wander Melipilla y el de Huachipato con Curicó, es raro que se enfrenten los dos colistas y los dos subcolistas, y se dio justo en esta fecha. Y los partidos que nos entregaron fueron, quizás no lo mejor jugados, pero con una tensión, con una angustia por momentos. El de Wanderer con Melipilla da vuelta 3 veces porque primero Wander se pone en ventaja, luego viene la expulsión, Melipilla siente como que lo puede ganar, va al frente, no lo logra, luego se equiparan en términos de los expulsados. Estuvo bien difícil. Y lo de Huachipato, Huachipato sufre una expulsión en el primer tiempo y trata de nivelar las cosas para el segundo, se encuentra con la ventaja y ahí la gente de Curicó dice, ¿sabes qué? Es ganar o ganar, quema todas sus naves, va al frente y termina haciéndolo por 4-1. Me parece a mí, y esto, ojalá hubiese estado Cristian para analizarlo, pero me parece que el VAR fue demasiado severo en ambos partidos. Me parece que las infracciones, por ejemplo la de Ronnie Fernández, después, bueno, dirá, claro, alguien que es más lírico en el fútbol dirá, no, está bien echado. Uno que es más rústico, a mí me parece que claro, hay una plancha, pero no está la violencia, está la marca de la plancha, pero no está la violencia en el golpe. Me parece que es más una casualidad del fragor, digamos. Pero bueno, situaciones que terminan marcando estos compromisos y que seguramente esta fecha la van a recordar al final del campeonato, porque bien pudo haber definido cuáles son los equipos que van a perder la categoría y cuáles son los que se van a salvar. Sí, sin duda. Curicó el gran ganador. Sin duda el gran ganador de la fecha. El Curicó, claro, porque además es contundente. Termina con una goleada, más allá de que lo pasó mal en el primer tiempo. Pero ojo, si uno analiza el juego de estos equipos de los que estamos hablando, bueno, salvo lo de Wander en estas últimas 3 fechas que ha venido mostrando, 3-4 fechas, Curicó ha sido el equipo más regular de estos que están en el fondo en cuanto a una forma de jugar y a lo que tuvo desde la salida de Martín Palermo y la llegada de Damián Muñoz ahí a la banca. Creo que es el equipo más sólido de los que están peleando en el fondo, con actuaciones individuales que son interesantes, principalmente lo de Venegas, que es un jugador determinante, sí, que marca muchos pases, que se pierde goles, que ha sido el sino de su carrera, siempre se le ha catalogado por eso, se pierde muchos goles, pero que ha sido muy determinante, especialmente en las últimas fechas, mostrando toda su experiencia y recorrido que ella tiene en el fútbol, que es bastante amplio, principalmente en el fútbol chileno. Creo que es un jugador determinante, que ha ido sumando plantel. Ayer el partido lo solucionan los hombres que vienen desde el banco. Felipe Fritz termina siendo un aporte importante en lo que es sí, anota el empate. Después está lo de Sánchez, que también convierte un gol, que también venía desde la banca. Son quienes dan vuelta el partido. Respecto a las expulsiones, de cierta manera estoy de acuerdo con el Nico, pero también tiene que ver con la intensidad que se jugaron estos partidos. Creo que ninguno de los dos quería perder, y ahí hay un límite de responsabilidad, porque claro, querían dejar todo, pero iban con una fuerza desmedida que es inusual para el habitual de los partidos, y ahí se equivocan. Para mí la que más cuestionamientos tiene y la más difícil de analizar es la de Marín de Santiago Wanderers. Creo que esa es la expulsión que yo no lo habría echado desde mi criterio futbolístico. Yo ayer escuchaba al Baza, que el Baza estaba en la transmisión, y también explicaba un poco esto, que él sentía que era la que menos se explicaba, pero sí hay una consecuencia al futbolista, que este es un criterio, de cierta forma, que tienen que aplicar los árbitros a la hora de tomar una definición.
y vio las consecuencias del impacto que tuvo en el futbolista y lo expulsó. Ese termina siendo el criterio. Pero el resto me parece que todas, sobre todo en esta modalidad VAR, que nos hemos acostumbrado en el último tiempo, eran expulsables, porque al ver la revisión fueron faltas tremendamente violentas, insisto, salvo esta de Marín. Lo que sí, habían hartos jugadores pasados de revoluciones. Arias, cuando le cobran el penal, va a un empujón que es innecesario, se pudo llevar una cartulina también, cae en una discusión completamente innecesaria, tenía que haberse concentrado en lo que era el penal, y así uno veía sacado a las bancas, etcétera. Creo que Melipilla y Wanders se atrevieron poco. Ahí Wanders, cuando estuvo con jugadores menos, lo pudo ganar con un cabezazo de Ronnie Fernández, que salió mal. Increíble, y era la hazaña en aquella jugada, pero creo que ese partido marca mucho, porque a ninguno de los dos les sirve de nada el empate, me parece. No, y menos después con la victoria de Curicó. Fíjate que yo creo que da para debate, no sé si es la ocasión, pero a mí me parece que en general los árbitros se dejan sorprender por el VAR. Y las expulsiones tanto de Ronnie Fernández como la de Cris Martínez me parece que tienen más que ver con lo ampuloso del gesto, con el escándalo que provoca el tipo, en este caso agredido, que con la efectiva violencia de la falta. Cuando es plancha es muy difícil sacarse la expulsión, pero a mí en la lectura fina me parece que quizás no había tenido la violencia y más bien había marcado ese golpe en vez de darlo, efectivamente. Pero bueno. Yo por eso te marcaba lo del VAR. Lo de Marín, ¿no? Lo de Marín es muy claro. Y Edson, hay un detalle, porque yo creo que también ahora hay un ajuste de los árbitros, con la llegada de Castrilli, con la fama que tiene Castrilli, con las señales que ha dado, con los árbitros que han tenido que adelantar su retiro, Gamboa, Teicher. Yo creo que de verdad los árbitros deben estar nerviosos, están midiendo un poco al jefe nuevo, y saben que lo suyo es lo rígido, la aplicación taxativa y draconiana del reglamento, y yo creo que por ahí va la mano. Quieren estar a la altura de Castrilli en un momento en que todavía él se está instalando, y no quieren que les pase lo del resto, quedar en una lista negra y terminar su carrera anticipadamente o terminar en categorías inferiores, porque eso es lo que viene, lo ha anunciado Castrilli. Entonces yo creo que también hay un factor de aquello donde el peso de lo que él representa hoy día a los árbitros los tiene siendo excesivamente draconiano en la sanción de falta, pues, y por supuesto yo no lo veo así. Muy pero muy rígido en el uso del VAR. Yo no lo veo así porque, o sea, entiendo el argumento, a lo que vas, y que sí hay una preocupación adicional, pero sí, cuando yo digo estas son expulsiones desde la primera fecha de este campeonato, el pie hacia adelante en plancha ha sido roja en toda la jugada. Es un criterio que ya se viene desarrollando. Hoy se suma una preocupación adicional porque, claro, llega el juez de hierro, o sea, que así es catalogado, así lo conocemos, pero me parece que este tipo de expulsiones no tienen que ver con esta decisión, no tienen que ver con esta instrucción más bien que pueda bajar Castrilli al resto de los jueces, sino que es porque algo que se ha venido sancionando habitualmente con el VAR, desde la llegada de este. Sí, Edson, pero hay un detalle, y es que el árbitro, que el que está en la cancha en definitiva, que es el que mide las intenciones, la violencia de una acción, es el que puede determinar si efectivamente se puso en riesgo la integridad física de este caso del agredido. Él no lo determina, estando enfrente de la jugada, no lo determina, sino que lo determina cuando ve a través de la transmisión televisiva que efectivamente hay una plancha, pero no hay una violencia vinculada a esa plancha. Ese es el detalle para mí. Y el día de mañana podemos discutir de que si efectivamente hay una plancha siempre es expulsión, y bueno, es como en ese momento, ¿te acuerdas? No sé si de haber pasado unos 10 años, cuando dijeron que el tackle deslizante desde atrás era expulsión definitiva. Claro. Y no siempre es para eso. Y yo entiendo. Pero por ejemplo, que en la de Ronnie Fernández, que yo cuando la veo igual me parece expulsión. Por ejemplo, el juez llega al VAR, la ve una vez y dice, no, esto es roja. O sea, no es que se quedó dudando, no discutió, sino que a la primera que la ve dice, esto es roja, esto es para afuera. Es de libro. Y por eso a mí me parece que de alguna manera altera el normal desarrollo de este partido, que decir, dos expulsados. Fíjate que lo comentaba anoche con Gonzalo Galvez, la gente de Wander no sufra tanto, o sea, sufra, pero no tanto, porque estos jugadores se pierden el partido con O'Higgins de este fin de semana y van a estar, si no les dan 2 fechas de suspensión, claro, y van a estar para la subsiguiente, que es el que a esta altura es el súper recontra clásico Wander Everton, que debe ser una verdadera
final. Así que al menos Ronnie Fernández y Marín, que han tenido tan buen rendimiento en Wander, van a poder reaparecer en ese partido. Pero es difícil. No estarán... Roja directa, por lo general, son 2 partidos. Por eso digo, yo creo que hay criterio. Yo creo que hay criterio. Y creo que se debería inhabilitar el señor Ezequiel Segal. Le mandamos un saludo acá de... Sí, ahí hay colores que se conocen. Sí, absolutamente. Es verdad. Oye, bueno, pero esto abre perspectiva. Yo creo que era un partido clave para Wander, muy clave para Melipilla, obvio, por supuesto, pero el equipo que venía en racha era Wander. Haber vencido a Melipilla era muy importante porque era un rival directo. Lo mismo va a pasar cuando enfrente a O'Higgins. O'Higgins para ellos es un rival directo. Pero no significa esto que haya retrocedido en sus opciones. Sigue colista, mantiene posición, complica solo la victoria del cuadro de Curicó. Y así las cosas, les voy a leer cómo está el fondo de la tabla. Porque Wander queda con 15 puntos, se sumó uno más, y está a 7 del que le sigue, que es Melipilla, 22, ¿cierto? Por lo tanto, mantiene esa distancia. Pero está cayendo Huachipato, y Huachipato viene en caída libre. 23 puntos y ahora está en zona del partido de promoción. Y ojo, con O'Higgins, Palestina y La Serena. Los 3 tienen 25, también están muy, pero muy complicados. Y Curicó ya 26, quizás donde se parte la tabla es ahí, porque luego viene el grupo de los 29, donde está Ñublense y Antofagasta, y de hecho hoy día Ñublense tiene la oportunidad de escapar un poco de aquella zona e incluso meterse en la parte de la mitad hacia arriba, si es que derrota a La Serena. No han cambiado tanto las cosas, salvo de que lo de Huachipato ya es una tendencia, y una tendencia a la baja, Edson. Sí, y además lo de Huachipato le toca jugar con Colo-Colo este fin de semana. Sí. Tiene un partido difícil y en el estadio. Por eso yo digo que lo de Lubera está complejo. A lo mejor lo mantienen para este partido con Colo-Colo, pero una derrota, ya en algún minuto, ¿te acuerdas tú cuando quedó eliminado Copa Sudamericana? Había arrancado mal el torneo, se rumoreó con su posible salida. Vuelven esos rumores ahora a la usina. Lo que pasa es que lo de Lubera ha tenido oscilaciones que han sido muy marcadas. Por ejemplo, parte muy bien en esta Copa Sudamericana, ganando a San Lorenzo en Argentina, con actuaciones bien destacadas, lo aplaudimos, sobre todo por la forma, tenía una forma de jugar que llamaba bastante la atención, y luego entra en una racha que perdió como 4 partidos seguidos del Campeonato Nacional, que baja en la tabla, luego vuelve a ganar y ahora nuevamente ingresa en esta curva descendente, que ha tenido una campaña bien irregular. Creo que nunca hemos cuestionado la forma de Huachipato. Ha tenido partidos que son bien interesantes desde la propuesta. Pero sabemos que a las dirigencias y que a los hinchas muchas veces bien poco les importa la forma, si es que tú estás perdiendo y te estás complicando en la tabla del descenso, que es la más compleja. Sabemos cómo se administra Huachipato. O sea, es un club que de llegar a bajar... su negocio de cierta manera se va a las pailas, como se decía antiguamente. Espera, ¿sabemos cómo se administra Huachipato? No sabemos cómo ni quiénes, pero más sí. o menos, ¿cierto? Pero sí, sabemos que ahí trabajó Paolucci, sabemos de que está ahí, y te va a decir que no, Victoriano, ¿cierto? Sabemos de que hay rumores de que Fefe también por ahí está, pero hasta por ahí sabemos nomás, po. Yo digo porque lo dijo con una seguridad, Enzo, que... Sí, pero que sí sabemos, sí, así. No, pero principalmente es una política de comprar barato y vender caro. Esa es la política de Huachipato. Oye, por favor, si Huachipato se ha hecho la América con esa política, que no partió con esta administración, porque ustedes recordarán que el primer venezolano que llegó fue Rómulo Otero y después llegó Soteldo. Rómulo Otero. Claro, pertenecían a la otra administración en plena transición. Y cuando llega Victoriano y todo su grupo, se da cuenta del tremendo negocio que es traer venezolanos baratos y venderlos caros, y más encima recibe todo el dinero de la venta de Soteldo, sobre todo, que verdaderamente fueron platas muy impresionantes, que terminaron cobrando en la FIFA, porque el Santos... pero bueno, le va a llegar la plata igual. Lo mismo con Rómulo Otero, que se va al fútbol brasileño. Y de ahí ha tenido una racha muy interesante. No olvidemos, por ejemplo, la venta del panameño de la Universidad de Chile, que se lo vendieron en palo y medio. El préstamo de Soldado de la U, antes de venderlo a Santos, otro palo y medio. Entonces, si algo sabe don Victoriano, es hacer negocio. También. La U también lo ayudó bastante. No, es que ahí pagaban cualquier estupidez, ¿cachai? Yo creo que llevamos nosotros jugadores y engrupimos a Carlos Jere y lo compra, en 2 palos. Decir que Paolucci
le adjudican ventas por 15 millones de dólares en Huachipato, que es lo que representa más o menos la venta de Jefferson Soteldo, de Rómulo Otero, lo decías bien, y de Gabriel Torres, efectivamente. Así que es curioso porque como que Paolucci volvió a renacer en la Católica y hoy día parece como que viene llegando, no, lleva más de 10 años en el fútbol chileno, conoce bien el paño. Imagínate que hace más de 10 años fue ayudante de Lucho Marcoleta en San Marcos de Arica, o sea, ya metió las patas en el barro, como se dice. Sí, eso es verdad. Oye, pero la fecha no ha terminado y comienza otra a la vuelta de la esquina.